Quiero compartir una palabra del Señor que está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar, diga conmigo, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Para entrar un poco en contexto de este versículo, habla acerca de la historia de Elías cuando estaba contra los profetas de Baal. Entonces, además de estar Elías con los profetas de Baal, estaba todo el pueblo de Israel. Y él dijo: acercado a mí, porque el rey en ese entonces, que era Acab, había reunido en ese lugar a todo el pueblo y para presenciar esto que estaban haciendo en este momento. Entonces es ahí donde Elías y les dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros por dos lados? O si quieren hacer un altar a Baal, sigan a Baal; si quieren hacer a Dios, sigan a Dios, pero no pueden estar los dos. Entonces, ¿qué pasó? Que dice que él tuvo que arregló el altar que estaba arruinado. O sea que anteriormente había un altar de Dios que era de adoración, que era un altar de sacrificio de ese lugar, y que estaba anteriormente, y él lo levantó. Y él más adelante dice: soy el único acá profeta que queda de entre todo este pueblo, y ahí entregó el mensaje. Y luego descendió fuego del cielo, como muchos de ustedes saben la historia, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, la ofrenda, el sacrificio que hizo Elías en ese lugar, y no así los dioses de Baal que estaban haciendo. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Y hoy día quiero hablar acerca de ser edificadores de altares. Edificadores de altares. Y fíjese que el poder de un altar es tan grande que Dios puede intervenir en un lugar y de manera sobrenatural poder cambiar el transcurso, el curso de la historia a través de un altar, a través de algo que se levanta para el Señor. Y esto tiene algo más allá que simplemente un lugar físico de piedras construidas, sino el significado que hay a través de este altar. Porque cada vez que hay un altar, hay una manifestación de Dios poderosa en la vida de las personas que los hacen. Y hoy en día quiero decirle, iglesia, que aún hasta esto entonces estamos llamados a ser edificadores de altares para el Señor. Y vamos a ir entendiendo algunas cosas. El altar que tenía que construirse, en el Antiguo Testamento, que fue dado por Moisés, tenía una forma. Ya vamos a ver unas imágenes muy pronto, que antes que lleguemos a eso, tenían el lugar santísimo, el lugar santo, y luego estaba un altar al inicio de ese tabernáculo. Pero estos tabernáculos, o mejor dicho, estos altares tenían un significado grande en el Señor. Ahora, hace unas semanas atrás me tocó traer el mensaje y hablé acerca de los pozos que tuvo que abrir Isaac cuando tuvo que reabrir los pozos que había hecho Abraham, y luego abrió nuevos pozos de él. Y en ese mismo entonces había una palabra que el Señor me inquietaba, y quiero hacer esa continuación el día de hoy, porque Dios es un Dios generacional. ¿Cuántos lo creen, cierto? La Biblia dice que Dios era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
había una continuidad en todas las cosas que ellos estaban viviendo, había una continuidad en la promesa de Dios, y cada vez que Dios entregaba una palabra a Abraham, luego la reafirmó con Isaac y también la reafirmó con Jacob, porque era tan grande la promesa que era necesario que tenía que cumplirse y tenía que reforzarse a través del tiempo con cada uno de ellos. Los altares parten de la siguiente manera: si bien no fue instruido ni una orden de Dios, pero estaba estipulado, o en el ADN estaba inserto el poder hacer un altar. ¿Quiénes fueron los primeros que levantaron quizás una ofrenda, o por así llamarlo un altar? Fue Caín y Abel. ¿Qué pasó en esa vez? ¿Recuerdan que Abel ofreció mejor ofrenda a Dios, verdad? A Dios que Caín, y luego ahí vemos cómo Caín después mató a Abel, pero ahí dice que Dios no le había pedido, nos sale señalado en la Biblia que Dios le estaba pidiendo que hicieran una ofrenda o un altar. Sin embargo, ellos presentaron sacrificio o entregaron una ofrenda delante de Dios, porque estaba inserto en el humano, en las personas, el poder levantar un altar, un lugar donde poder adorar a Dios, un lugar donde poder levantar el nombre de Dios, reconocerlo y reafirmar las promesas que Él tiene para sus vidas. Y luego más adelante, a través de la historia, vemos cómo antes de la ley de Moisés, Abraham levanta altares. La Biblia registra 4 altares que Abraham levantó, y coincidentemente en los altares que este levantó lo hizo después que recibió una palabra de parte del Señor. Dice en Génesis 22, no lo vamos a leer, pero para los que lo están tomando apunte, lo puedan interiorizarse en casa. Estos altares no eran solo para sacrificios, sino también para recordar las promesas de Dios y renovar compromisos constantemente con el Señor. Abraham construyó un altar en el monte de Moriah, donde Dios le pidió que sacrificara a Isaac. ¿Recuerdan? Que cuando él llevó a Isaac para sacrificarlo, Dios le dice: no lo hagas, veo que tú eres un hombre de fe, que tú lo hiciste, que eres obediente, así que te voy a bendecir. Y en ese momento juró por sí mismo el que iba a bendecir en sobremanera a Abraham. Pero ¿qué pasa acá? Que para que Abraham haya tenido que llegar a ese momento de levantar un altar y ofrecer a su hijo por obediencia a Dios, Abraham ya había levantado altares anteriormente. Ya había levantado a Abraham altares antes del momento en que él tuvo que hacerlo con Isaac. Entonces para él ya estaba entrenado, porque sabía que los altares eran para Dios y no era para el hombre. Era para bendición de Dios, para honrar a Dios, para renovar un compromiso con Él, porque sabía quién era Él. Si bien es difícil completamente para uno pensar siquiera el poder hacerlo, pero él ya venía entrenado antes de levantar otros 3 altares antes de llegar a ese momento que tuvo que hacerlo con Isaac. Por lo tanto, en esos entonces, estos altares eran para renovar los compromisos con Dios, para recordar sus promesas y para mostrar una forma de rendición delante de Él. Luego más adelante podemos ver muchos ejemplos, como Isaac cuando edificó un altar en Berseba, después de que Dios le confirmara las promesas hechas por su padre. Jacob construyó un altar en Betel después de su encuentro con Dios en un sueño, cuando vio que los ángeles subían y bajaban. Entonces, cada vez que ellos venían que Dios entregaba una palabra, muchos hombres de la Biblia levantaban un altar. Otros ejemplos que podemos ver también es el de Moisés, cuando construyó un altar llamado Jehová Nisi, Jehová, que significa Jehová es mi bandera, después de una victoria que había tenido sobre los amalecitas. Vemos a Samuel, que edificó un altar en Ebenezer para conmemorar la ayuda de Dios en la victoria de los filisteos, a David, a Elías, a Esdras, que construyó un altar en Jerusalén para ofrecer sacrificios y restaurar la adoración a Dios. Entonces, muchos de ellos levantaban altares a Dios. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer un paréntesis. No sé si muchos de ustedes que han visto que hay en algunas iglesias, también lo hemos hecho nosotros acá, en medio de una palabra, la gente pasa y diezma o ofrenda o pacta o hace una ofrenda aquí especial cuando hay un mensaje. ¿Lo ha visto usted? También lo hemos hecho. Entonces uno dice, ¿dónde está el fundamento de eso? Está en esto, que cada vez cuando la gente entregaba una palabra al Señor, cuando las personas recibían una palabra del Señor, ellos mismos levantaban un altar, un sacrificio, algo que cueste, y lo entregaban para
sellar esa palabra, para reafirmar esa palabra, para tomar esa palabra. Entonces, cada vez que Dios entregaba una palabra, había un hombre que creía en esa palabra y levantaban un altar a Dios. Ahora, en este entonces, Dios nos está llamando a construir altar en nuestras vidas. Un altar es cualquier lugar donde nos rendimos a Dios, donde le entregamos nuestras preocupaciones, donde le entregamos nuestros sueños, incluso nuestros sacrificios. Y esos altares son lugares para encontrarnos con el Señor. Ahora sí le quiero pedir, Luquita, por favor, muéstrame esa imagen. Este es el tabernáculo que era que le había mandado Dios a Moisés. Ustedes pueden ver varias partes. Primero era un lugar cerrado, estaba el lugar santísimo, que era el lugar donde salía ese humo, está ese incienso, ¿verdad? Anteriormente estaba antes el lugar santo, pero afuera, ¿qué es lo que hay? No sé si se logra visualizar un poco. ¿Qué es lo que era eso? Era un altar en donde estaba continuamente, tenía que estar ardiendo ese altar. Y la puerta es donde se alcanza, no sé si se alcanza a apreciar, la parte donde estaba roja, donde tenían que ingresar las personas. Entonces, todos aquellos que tenían que ir a adorar a Dios, con lo primero que se encontraba era con un altar. Los que querían llegar a la presencia de Dios, los que querían llegar a conectarse con el Señor, lo primero que veían era un altar. Sentían el olor del sacrificio del animal que se estaba quemando. Sentían el olor de la especie, de todo lo que estaba sacrificando en ese momento. Entonces, antes de llegar a la presencia de Dios, ya olía a sacrificio. Ya estaba oliendo que algo se estaba quemando, porque para llegar al lugar santísimo la gente tenía que estar completamente limpios, puros, tenían que presentar sacrificios para el perdón de pecados del pueblo, ¿verdad? Y cuentan también que los sacerdotes, nadie más podía entrar que el sumo sacerdote a aquel lugar donde está el lugar santísimo. Y a él lo tenían que cantar con cuerdas, porque si el sacerdote que estaba y se presentaba impuro, moría inmediatamente en la presencia de Dios. Entonces la gente, como no podía ir a buscarlo, lo tenían que tirar de las cuerdas. Y lo sacaban de esa manera para que también la gente tampoco fuera consumido por el poder de Dios. Entonces, pero fíjese esto, que es importante, que antes de llegar a la presencia de Dios, había un altar de sacrificio. Un altar de sacrificio. Lo que se refiere a este altar o un holocausto, entre los significados que tiene, es una ofrenda quemada donde el fuego consumía todo hasta reducirlo en cenizas. Abajo de ese altar se ve que hay como un espacio donde las cenizas caían. Entonces, el fuego consumía absolutamente todo hasta dejarlo en ceniza. Y esto de alguna forma simboliza una entrega completa para Dios, no a medias. No que le quedó quemado por un lado el sacrificio y por otro lado quedó fresco. Como las carnes que de repente uno que hacen la parrilla, que un lado se les quema y el otro no. No, aquí tenía que consumirse por completo. No podía haber nada que quedara vivo, por así decirlo. Y cuando Moisés construyó el tabernáculo por mandato de Dios, este altar era lo primero que se encontraba al entrar. Eso lo podemos ver en Éxodo 46. Y esto claramente no es una casualidad. No es una casualidad que Dios dice, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, cada vez que la gente entraba, un tremendo altar con una llama. Imagino esa fogata, cuando usted ha visto una fogata y el calor le siente. O sea, el que entraba ahí sentía el calor, olía el sacrificio, podía ver lo que estaba haciendo ahí antes de poder entrar a lo demás. ¿Qué significa estos altares? Representa el altar la necesidad de expiación y reconciliación con Dios. Y antes de que alguien pudiera entrar a la presencia de Dios, debía pasar a hacer sacrificio. Debía ofrecer sacrificio por los pecados, debía entrar a hacer sacrificio para expiación y limpieza de su vida. Y esto claramente nos recuerda al sacrificio de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Que murió y que a través del sacrificio de Jesús, que nosotros hoy en día podemos tener acceso libre al Padre. ¿Y qué más significa el altar? Es un fuego continuo. Porque el Levítico 6:12 estaba dado por ley que todo sacerdote tenía que mantener
el fuego ardiendo constantemente. Cada mañana tenía que el sacerdote presentarse a poner leñas delante del fuego para mantenerlo continuamente y que haya una adoración continua, una consagración continua y no solamente de vez en tiempo. No solamente cuando había una necesidad, sino constantemente. El altar no se podía mantener apagado. No era como que, el domingo hay servicio, prendamos el altar. Prendamos la parrilla. Ahora vamos a hacer va a haber algo especial, prendamos este lugar, este holocausto, esto. No, era continuamente. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nuestra relación con Dios también debe ser así, continua. Debemos estar constantemente alimentando este altar para que el fuego no se apague. ¿A quién se le ha apagado el fuego en su vida alguna vez del Señor? ¿Cuánto cuesta volver a encender ese fuego en nuestras vidas? ¿Les ha pasado que cuando nos hemos apagado y nos hemos apartado del Señor, cuesta tanto volver a encender ese fuego? Cuesta tanto volver a encenderse porque nos sentimos culpables, nos sentimos que lo hemos fallado a Dios, que no hemos hecho bien las cosas, que no estamos con la mano del Señor, que no nos sentimos dignos de poder hacer más cosas. Y así podemos nombrar muchas otras cosas. Pero cada vez que el fuego se apaga, algo más se enciende en otro lugar y eso lo vamos a ver enseguida. El altar del tabernáculo nos enseña que no podemos acercarnos a Dios sin un sacrificio. Hoy el sacrificio ya fue hecho por Jesús, pero nosotros debemos responder con un corazón entregado y una vida de adoración continua al Señor. Entonces aquí yo les pregunto, amada iglesia, ¿tenemos nuestro altar encendido con el Señor? ¿Tenemos nuestra relación con el Señor que está constantemente encendida, una relación con Él? Algo que podamos decir, sí, yo estoy alimentando continuamente este altar para que se encienda, para que el fuego esté encendido en mi vida. ¿Será que estamos así? ¿Será que en vacaciones también lo estamos haciendo o también nos tomamos vacaciones espirituales? ¿Será que aún en vacaciones estamos levantando, estamos haciendo altares al Señor, encendiendo el fuego de Dios en nuestras vidas? Dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, y nos dice lo siguiente, Romanos 12, 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos, nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, ya esto de presentarnos como un sacrificio ya no era el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo, hasta el día de hoy, de presentarnos constantemente como un sacrificio vivo delante del Señor. Como algo que debe estar constantemente disponible para hacer morir en nuestra vida lo que no está edificando. Uno de otros significados que tiene el altar es que el altar es un lugar de transformación. Así como también un lugar de sacrificio, también un lugar de transformación, altar. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, Él es el que nos cambia y Él es el que cambia las cosas a nuestro alrededor. Antes de encontrarse con su hermano Esaú, Jacob construyó un altar y luchó con Dios en Peniel, y allí su nombre fue cambiado a Israel y su vida fue transformada. En ese lugar donde levantó un altar. Elías, después de reconstruir el altar que estábamos leyendo al inicio y de ver el fuego de Dios, el pueblo de Israel reconoció que Jehová era el Dios verdadero y nuevamente se volvieron a Dios el pueblo cuando levantaron ese altar y lo vieron en ese momento. Pero mira, acá hay algo interesante. Elías no era el que encendía el fuego. No era que él con dos piedras flotando unos pedazos de madera podían hacerlo encender. El fuego venía de parte de Dios. No es que alguien traía un fuego de afuera. El Señor es el que mandaba el fuego a ese sacrificio. Entonces, es lo que nosotros vivimos hoy en día. Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, el fuego no viene de nadie más, sino que del Señor para nuestras vidas. Entonces quiero decirte que muchas veces quizás vamos a llegar a un altar completamente apagado. Vamos a llegar completamente destruidos, sin ganas, vamos a llegar sin ánimo, sin ganas de seguir avanzando. Pero cuando tú te presentas delante de Dios en sacrificio, Él te puede mandar fuego del cielo para que te vuelvas a encender en el Señor. Es Él el que se encarga de mandar el fuego a nuestras vidas, pero nosotros somos los que tenemos que preparar el altar para el Señor. ¿Amén? ¿Están acá todavía? Podemos llegar de mil maneras apagados,
pero podemos salir encendidos. Usted puede, por eso cuando usted viene muchas veces a las reuniones, a los cultos que tenemos acá, usted puede llegar muy desanimado, pero se va encendido en el Señor, se va encendido en el fuego. Recibió una palabra del Señor, porque usted vino y se presentó delante del Señor como un sacrificio y Él mandó fuego del cielo sobre su vida. Cada vez que nosotros nos presentamos delante del Señor es una oportunidad para que podamos ser encendidos de parte del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Pero estos sacrificios, si bien antes con Moisés eran mandatos, también habían personas que hicieron altares al Señor, que no los pidió necesariamente el Señor, pero sí produjeron algo poderoso. Lo hemos hablado anteriormente acerca de la historia del diluvio, cuando Noé construyó el arca, ¿recuerdan? Noé construyó el arca, tardó alrededor de casi 100 años en construir esa arca, pero luego que viene el diluvio y subieron los animales en el arca, se subió Noé con su familia en el lugar, dice que estuvo el tema del arca, el agua subieron y después cuando bajaron y salieron, lo primero que hizo Noé fue un altar al Señor. Y él preparó y tomó de todo animal limpio y lo ofreció en holocausto, en altar al Señor. ¿Se lo pidió Dios? Dios no se lo pidió. Pero él lo hizo como un altar delante del Señor y Noé lo hizo como una ofrenda delante del Señor y subió olor grato delante de él. Y a causa de ese altar fue que Dios mandó un pacto y dijo: voy a hacer un pacto con esta generación, voy a poner el arco iris, una señal en el cielo como señal de pacto. O sea, cada vez que usted vea un arco iris, dígale: Señor, gracias por ese pacto, gracias por eso que tú hiciste a través del altar de una persona. A través del altar de alguien que hizo sacrificio al Señor, es que Él mandó y envió un pacto para todos nosotros. Y dijo que ya no lo iba a destruir más de esa manera como lo hizo en ese entonces, sino que puso señal en los cielos de este pacto con este arcoíris. Así que gloria a Dios por aquellos hombres y mujeres que en su familia han levantado altar al Señor, que han sacrificado su vida, que han sacrificado su día a día con tal de que sus familias sean bendecidas, con tal de que sus generaciones sean bendecidas por parte del Señor. Entonces, cada vez que hay un altar, hay algo que Dios transforma en sus vidas. Amén. Cuando Abraham le hizo el altar con su hijo, Dios juró que lo bendeciría y multiplicaría su descendencia grandemente. Y todo producto que de un altar al Señor. Dios sigue siendo un Dios de pactos, ¿cuántos lo creen? Dios sigue siendo un Dios de pacto. Y cuando nosotros levantamos altares en nuestras vidas, Él responde con sus promesas. Yo quiero preguntarte, ¿qué promesa estás esperando en este día de parte de Dios? Es tiempo que comencemos a levantar altares de adoración, altares de compromiso con el Señor para que Él haga cosas grandes en nuestras vidas. Mire, estaba recordando que siempre se me olvida la fecha, la pandemia fue 2019, 2020 fue el tema de la pandemia. Iglesias cerradas, todos ya recordamos esos episodios. Iglesias cerradas, locales físicas. Pero nosotros decidimos que presentar nuestro hogar con mi esposa y con la pastora Marta, que viene con nosotros en ese entonces, el tiempo de la pandemia, de hacer que nuestro hogar sea un altar para el Señor. Sea un lugar de bendición para que muchos otros también puedan ser bendecidos. Y cada culto, cada día miércoles, cada día domingo, desarmábamos el comedor para hacer un culto online. Algunas personas estuvieron ahí. Bueno, uno de esos que estuvo fue Claudio, cuando estuvo también con nosotros allá. Hicimos una red de hombres, que estaba el Lucho. Hicimos algunas redes entre medio de ahí. Y siempre todo hecho desde la casa. Entonces yo le decía: Señor, para nosotros es un privilegio que nuestro hogar sea un hogar de bendición para que pueda salir esta palabra del Señor a muchos lugares. Levantábamos, hicimos inversiones de cámaras, hicimos inversiones de computadores. Los músicos, los de la danza, hacían inversiones en sus trajes, en sus instrumentos, en instrumentos incluso de grabación, para que después viniera una persona, juntara todos los videos y los pusiera en la transmisión. Imagínense que antes estábamos con un computador
con la cámara y el audio que se escuchaba hasta los ladridos de los perros, de los vecinos. Se escuchaba hasta cuando un niño bostezaba o hablaba, se escuchaba todo. Y fuimos avanzando de a poco, poniendo más cosas. Después una mesa con un micrófono, después un teclado, después un teclado conectado a la mesa. Después de eso empezamos a cómo participa la gente. Intentamos cómo conectar Zoom o Meet, lo que sea, conectarlo a la transmisión para que el que coordinara, que estaba en su casa, se conectara con lo que estábamos acá. Y después los instrumentos, el que entregaba el mensaje, lo conectábamos para que pudiera predicar desde su casa. Y tratábamos de hacer lo mejor posible, lo más profesional posible en esos entonces para que fuera así, porque queríamos que la iglesia continuara en el proceso del evangelio. No podíamos parar. La pandemia vino tan fuerte, pero eso nos permitió abrirnos al mundo y recibimos más gente. Cuando algunas iglesias cerraron, nosotros, gracias a Dios, pudimos crecer y gente nueva llegó a los cultos, a nuestra iglesia, gracias a las transmisiones online. Gente del sur que después vinimos a conocer después de meses y decían, oh, usted es la hermana Juanita que vino, que se conectaba a la transmisión y que siempre nos escribía. ¿Verdad? Y lo conocimos producto de que había un culto de gente que se conectaba, que hacía iglesia, que hacía evangelio a pesar que estuviese la pandemia. Cada vez que alguien ponga su vida, su disposición, su hogar, su casa para el evangelio, eso es una forma de hacer que su casa sea un altar para el Señor. Gloria a Dios y gracias a Dios por las familias que ponen sus casas para abrirlas para las casas de paz. Los que dicen, yo pongo mi casa para la casa de paz, usted no sabe lo que está haciendo. No logra dimensionar las bendiciones que vienen sobre su vida cuando usted abre su hogar para el evangelio. Usted no dimensiona eso, porque a veces estamos acostumbrados a abrir el hogar a los amigos, para hacer juntas, a los familiares, para hacer reuniones. Pero cuando usted le abre su hogar al evangelio, prepárese para grandes bendiciones, porque usted está entregando su hogar para el reino de Dios. Usted está entregando su hogar para el reino de Dios. Así que doy gracias a Dios por lo que se van a levantar este año y que van a decir, pastor, líder, use mi hogar, use mi casa para una casa de paz. Use mi casa una casa de paz, aquí en la Florida, en Puente Alto, en cualquier comuna. Gracias a Dios por aquellos hombres y mujeres que van a abrir su hogar como altar, como un lugar para casas de paz. Entonces, en este entonces, amada iglesia, estamos llamados a ser edificadores de altares. Edificadores de altares. Para que podamos presentarlo al Señor en adoración, lo podemos presentar a Dios en una forma de sacrificio y también de encuentros con el Señor. Lo hablábamos recién, los altares son lugares de sacrificios, son lugares donde presentamos sacrificios para el Señor. También los altares son lugares de encuentro con Dios, porque cuando habían altares que se levantaban al Señor, Dios se presentaba, descendía y había manifestación sobrenatural con la gente. Tenían encuentros sobrenaturales con ellos. También un altar es un lugar de adoración, de alabanza y también de consagración. Y por último, es un recordatorio de las promesas de Dios. Es un recordatorio de cuando Dios habla, eso va a permanecer en el tiempo. Cada vez que Dios entregue una palabra a su vida, usted crea y haga un altar al Señor. Usted créale al Señor cada vez que recibe una palabra, porque eso se va a cumplir en nuestras vidas. Ahora, para todo este tiempo, ¿qué quiero decirles con esto? El altar no es una cosa que se hace una pura vez en el año. No es algo que estamos haciendo solamente una vez cada tanto tiempo, es algo constante. El altar debe ser en nuestra vida algo constante donde podamos ofrecer sacrificios de alabanza, como también sacrificios en nuestras vidas para el Señor. En el altar son donde nosotros muchas veces vamos a tener que morir, así como también lo hacemos en la cruz, ¿verdad? Y también en estos altares son cuando levantamos adoración al Señor, donde tenemos que en nuestro hogar hacer alabanzas al Señor, incluso a veces sin pedir ni siquiera nada,
sin siquiera pedir algo, podemos simplemente levantar un altar de adoración al Señor y bendecirlo solo por quien es Él, por todo lo que nos ha dado y por lo que nos va a seguir dando a nuestras vidas. Pero estos altares se construyen, lo tenemos que construir nosotros, lo tenemos que levantar nosotros espiritualmente hablando. Hay algunas personas que incluso tienen en su hogar preparado algo para que les pueda estar recordando constantemente que lo deben hacer. Hay algunos que tienen un puesto, tienen su almohada para arrodillarse, tienen ya su música, su playlist lista, pero algo que está constantemente debemos levantarlo para el Señor. Y cada vez que usted lo hace, espere el fuego de Dios. Porque más temprano que tarde ese fuego de Dios va a llegar a traer respuesta a esa petición, va a traer una respuesta sobre lo que usted está viviendo, sobre lo que usted está pasando. Pero no espere recibir respuesta si no hay altar. No puede recibir que Dios les hable si no hacemos nada para provocar que Dios lo haga. Dios se mueve cuando hay alguien que se levanta en fe y levanta un altar al Señor. Dios se mueve en la medida que usted va creyendo en las cosas que Dios va hablando sobre su vida. Crea en las promesas de Dios, confía en que Él cumplirá todo lo que Él ha dicho y procuremos en mantener siempre este fuego encendido. Entonces, en este tiempo, en este año, si queremos ver cosas que nunca antes hemos visto, debemos comenzar a hacer cosas que tampoco quizás nunca antes hemos hecho. Alguien que anhele más del Señor, que quiera llegar a nuevos niveles de unción, nuevos niveles de gloria. Muchas veces eso va a significar sacrificio. Vamos a tener que poner delante del altar muchas veces el sacrificio. Sacrificios de alabanza, donde vamos a tener que sacrificar nuestros tiempos de sueño, de descanso, de ocio, para buscar al Señor. Muchas veces vamos a tener que levantar estos altares por sobre cualquier cosa que podamos estar haciendo en el momento, y Dios va a traer respuestas sobre nuestras vidas. Si hoy en día hay un altar en este lugar, ¿qué es lo que tienes que presentar en este altar para acercarte a la presencia de Dios? Muchas veces queremos la respuesta de Dios sin pasar por ese altar, pero quiero decirte que el altar no tenemos que verlo como algo malo, algo de muerte, sino de algo de bendición. Porque cada vez que tú colocas algo sobre el altar, puede subir como olor fragante delante del Señor y el Señor puede traer respuesta del cielo sobre tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Pero es necesario que nosotros como hijos de Dios tengamos este altar encendido para presentar nuestras vidas, para presentar nuestros cuerpos, para presentar lo que somos delante del Señor y Él puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Voy a ir terminando con esto, a ver si Mati me ayuda, por favor, con el piano. Cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, debemos hacerlo creyendo que Él está en medio y Él responde a aquellos que están en aquel lugar, aquellos que levantan altares al Señor. Miren, la Biblia estaba llena de ejemplos que quizás en otro momento vamos a hablar, que eran guerras de altares. ¿Sabes por qué tuvo que Elías reconstruir un altar que estaba destruido o caído? Porque alguien descuidó mantener ese altar encendido. Y cuando hay un altar que está caído, inmediatamente va a haber un altar del diablo, un altar del enemigo que se va a levantar para traer el poder de las tinieblas sobre un lugar determinado. Pero es nuestra responsabilidad mantener el altar encendido, porque mientras que usted no lo haga, siempre va a haber un altar del enemigo que va a querer levantarse en su contra. Belén con la pastora tienen una amiga conocida que le gusta hacer trekking y va literalmente por los cerros, por las montañas, y va y caminan horas y horas y horas. Y cuentan que en ese momento, cuando estaban subiendo una de las montañas y que habían llegado a ese lugar como, no sé, varias horas, 3, 4 horas de caminata, que son lugares que no son fáciles de llegar, que no son accesibles a cualquier persona. Dice que llegó a un lugar y siguió el rastro porque estaba saliendo humo de una parte.
Y cuando llega a ese lugar, se da cuenta que había un sacrificio, había un altar que habían levantado los brujos en las montañas, en los cerros. Y dice que no quiso entrar a ver más en detalle porque le vino mucho miedo por lo que había visto, porque había un sacrificio. No sabía si era a una persona o a un animal, pero habían hecho un sacrificio en ese lugar. Y es común ver que los mismos brujos, que los demonios se manifiesten en esas cosas. Que los brujos levanten altares con sacrificios. Porque ellos entienden lo que es sacrificio. Ellos están constantemente renovando pactos, renovando cosas para levantar altares al enemigo, a otros dioses que no es Dios. En cambio, nosotros muchas veces cuando tenemos el poder de parte del Señor para hacer nuevas las cosas, estamos callados. Si se levantan altares del enemigo, no es producto de culpa de que el enemigo tuvo más potencia o más poder, sino fue porque los que tenían la verdad se quedaron callados. Cuando Dios o cuando nosotros queremos ver que nuestra nación cambie, cuando queremos ver si queremos o anhelamos que una nación cambie para el Señor, se convierta al Señor, Dios no le habla a los presidentes, no le habla a los gobernadores o a los alcaldes. Dios lo que le habla es a su pueblo. Dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo iré desde los cielos, sanaré a su tierra, ¿verdad? Y sanaré su tierra. Pero a quien le habla es al pueblo. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren, yo iré desde los cielos. Pero eso se lo habla al pueblo. No le dice si los presidentes, si los diputados, los senadores, el presidente de turno, los que están en posición lo hagan. Le habla a su pueblo. Si mi pueblo lo hiciera. Si nosotros lo hiciéramos constantemente, si nosotros lo hiciéramos al Señor, Él va a oír de los cielos y traerá bendición, traerá respuesta, traerá sanidad a la tierra. Pero eso viene cuando su iglesia se levanta. Se da cuenta que la respuesta de Dios viene cuando su pueblo se levanta. Pero ese mismo pueblo es el que se mantiene callado en el tiempo. Y no buscamos a Dios sino hasta que tenemos alguna petición o algo que pedirle al Señor. Quiero decirte, amada iglesia, en este día que es tiempo que todo lo que resta de este año y de aquí en adelante seamos hombres y mujeres de altares. Hombres y mujeres que levanten altar al Señor, altares de adoración, altares de sacrificio, que estemos constantemente presentándonos a Dios como un sacrificio vivo, para que Él pueda hacer cosas grandes y sobrenaturales en este tiempo. Mire, solamente Elías tenía que levantar un altar y lo levantó físicamente. Elías hizo todo lo humanamente posible. Él puso lo físico, pero lo sobrenatural, que era el fuego de Dios, vino de parte del Señor. Solamente tú tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y lo sobrenatural lo va a hacer Dios. El fuego lo va a mandar Dios sobre tu vida. El fuego lo va a mandar Dios para consumir el sacrificio, para hacer cosas grandes en tu vida. Pero el altar lo tenemos que levantar nosotros. Hay alguien que quiera comenzar a levantar altares al Señor, a decirle: Señor, yo quiero levantar un altar de adoración. Quiero que mi hogar sea un altar de adoración para ti. Quiero que mi hogar sea un altar de bendición, un altar de adoración, un altar donde constantemente recuerde tus palabras, recuerde tus promesas. Pero yo no me quiero quedar como estoy. Yo quiero levantar un altar de parte del Señor, al Señor. Amén.